Sin más, le dejamos la palabra al Padre Mario Ángel Flores, que continuando con nuestro tema de hoy, que son los fundamentos bíblico-antropológicos para este asunto de la política, pues él va a concentrar su reflexión en la parte bíblica de este tema. Muchas gracias, Padre. Bienvenido. Muchas gracias. Después de tantos datos que se han dado aquí, ya me perdí, pero agradezco la invitación que me ha hecho el doctor González Esmal, don Raúl, a quien no veo por aquí, no está, y me ha invitado a participar esa tarde con un tema que habla de la política, pero desde la revelación, la Sagrada Escritura. Se puede hablar de política desde muchos ángulos, pero hablar desde la revelación, desde el mensaje bíblico, supone ir a ciertas raíces para la comprensión de la acción política como creyentes. La política no es exclusiva de los creyentes, de los que tenemos una fe centrada en Cristo. La política es de todos, pero se define nuestra participación por aquello que creemos, por aquello que está en el fondo de nuestra experiencia. Un poco de esto es de lo que quiero hablar en esta breve reflexión. La política es la actividad humana por excelencia para alcanzar el bien común, en el que está implícita también la realización personal. No es posible alcanzar el bien común pasando por encima de la persona, del individuo. Ni se puede lograr la realización personal a costa del bien común. Para encontrar este equilibrio entre el bien común y la persona, se pueden desarrollar muchas teorías. Más aún, de ahí nace una ciencia política. Lo más importante en todo esto son las convicciones de fondo, las convicciones de las que partimos sobre lo que es el ser humano y su realización social. Al acercarnos al pensamiento y a la experiencia bíblica, nos acercamos al horizonte de las convicciones y de los ideales que guían la existencia y la búsqueda de la realización humana a partir de la experiencia de Dios. Entender a Dios significa comprender al hombre. Entramos ya aquí en el pensamiento bíblico. Hoy queremos entender al hombre sin Dios. O hay quienes solo les interesa comprender a Dios sin el hombre. En el pensamiento bíblico, en la experiencia de la revelación, hay una unidad estrecha. Conocer a Dios implica también conocer al hombre. Vislumbrar el misterio de Dios significa, en la experiencia bíblica, desentrañar el misterio del ser humano. Por ello, para contestar sobre el significado de la política en la Biblia, no podemos sino buscar conocer primero a Dios a partir de su propia manifestación o revelación. No de las ideas que nosotros nos formamos de Dios, sino de la presencia que Dios manifiesta para nosotros. No debemos olvidar que la búsqueda de Dios se da en todos los tiempos y en todas las culturas. Y la manifestación de Dios nunca ha abandonado a ningún pueblo de la tierra ni a ninguna época de la historia. Sin embargo,
la experiencia más cercana por voluntad de Dios mismo se ha dado en el pueblo de Israel. Y la revelación plena y total de Dios en la historia se ha dado en la persona de Jesucristo. Esto es un presupuesto, esto es un prejuicio del que partimos. Y esto se llama partir de la fe, de la confianza, de la aceptación. Dice San Justino de Roma, uno de los primeros filósofos cristianos en el siglo II, hacia los años 150, en una obra, Apología, Defensa del derecho de ser cristiano en el Imperio Romano, dice San Justino que todos los que han vivido conforme a la verdad han sido cristianos en cualquier época de la historia y en cualquier cultura. Todos los que han vivido conforme a la verdad han sido cristianos porque han vivido con una semilla del Logos, semilla del Verbo, semilla de la verdad que es Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el Logos. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo vivimos conforme al Logos total, no a una semilla, no a una parte, no a un destello de la verdad, sino que los creyentes en Cristo vivimos frente al sol y no frente a un pequeño rayo que ilumina de paso. Sin entrar en más detalles hermenéuticos y en reflexiones teológicas, recordemos el principio fundamental de la antropología bíblica, un texto que todos sabemos de memoria. Dijo Dios: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y que domine en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las alimañas y en toda sierpe que serpea sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer le creó. Génesis 1, 26, 27. Se trata de la afirmación que equipara la realidad humana con la realidad divina, por deseo explícito del mismo Dios. Es Dios quien ha decidido crear desde su capacidad infinita a un ser que es su imagen y semejanza. Por ello, la pregunta sobre el hombre debe ser precedida por la pregunta sobre Dios. Por supuesto, podemos entrar en toda una reflexión y en toda una serie de consideraciones, incluso filosóficas. ¿No somos nosotros los que hemos creado a Dios a nuestra imagen? Es una de las tesis recurrentes en la reflexión filosófica y sociológica. Hemos creado un Dios a nuestra imagen. La Escritura, la revelación nos dice al revés. Es Dios el que nos ha hecho a su imagen. Por eso, la pregunta sobre el hombre, desde esta revelación bíblica, debe ser precedida por la pregunta sobre Dios. ¿Quién es Dios? Ya que hemos sido creados por Él a su imagen y semejanza. Dos detalles destacan desde el principio en el texto que acabamos de invocar. En primer lugar, Dios es relación, comunidad, comunicación. Dice el texto: hagamos al hombre. Supone alteridad, comunicación, comunidad. Hagamos. Mientras al hablarse de todas las demás realidades creadas
se dice simplemente, hágase la luz, y la luz se hizo. En este ser se detiene toda la realidad y el misterio de Dios y pronuncia esta expresión, hagamos, nosotros, comunidad, participación, alteridad. Por ello es creado hombre y mujer como alteridad y complementación. En segundo lugar, el hombre participa de una cierta soberanía propia de Dios. Lo propio de Dios es la soberanía, que domine sobre toda la realidad creada. Este ser está llamado a participar de la soberanía de Dios. Y si Dios es creador, esta soberanía no es para destruir ni someter negativamente, sino para dominar y recrear positivamente. Pero siguiendo adelante la experiencia del pueblo de Israel, por cierto, un pueblo formado para conocer a Dios y para ser fuerte frente a Él, hay muchos que se preguntan, ¿por qué Dios eligió a este pueblo? ¿Que no había pueblos más virtuosos, más grandiosos? No, la pregunta no tiene lugar. Dios no eligió a este pueblo, Dios comenzó a formarlo de entre los pueblos. Casi desde la nada. Desde Abraham, con toda su historia desgastada y terminada como ser humano, comienza una realidad nueva. Deja todo. Y de ti comenzará un pueblo por quienes serán bendecidos todos los pueblos. Más que la elección de un pueblo es la formación de un pueblo. Y ahí comienza la revelación de Dios, formando un pueblo. Un pueblo que es comunidad, que es sociedad, que es realidad histórica y en la que necesariamente estará también la realidad política. Y un pueblo que surgiendo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Génesis 32, 29, tú te llamarás ahora Israel, el que es fuerte frente a Dios. Dios se manifiesta como alguien que se acerca al hombre. Vean este primer rasgo. El hombre ha buscado a Dios, todas las culturas tienen expresiones en torno a ello, pero frente a esta realidad nueva es Dios que se acerca a nuestra realidad humana. Se acerca y al mismo tiempo se deja conocer y pide mantenerse cerca de Él. Aquí se establece un efecto de correspondencia que tendrá una enorme importancia para la valoración del hombre. Ante un Dios que habla, que se acerca como alguien que toma en cuenta a los otros, Dios le hace sentir que lo ha creado para dialogar y pensar. Por eso entra en relación con nosotros. El hombre se descubrirá a través de Israel poco a poco como alguien que tiene todo el valor de ser persona con su libertad y su propia responsabilidad. Dios es alguien frente a mí. Dios se acerca y dialoga, cuestionando mi realidad y haciéndome pensar. Por lo tanto, soy persona con libertad y responsabilidad, aún delante del principio trascendente y determinante, que es Dios. Qué distinto cuando pensamos en Dios como un todo que es la naturaleza y nosotros somos la naturaleza. Esta idea que empieza a difundirse actualmente, pero que es tan antigua como el budismo.
Dios es un todo impersonal. No es nadie y es todo. No soy nadie y soy todo. No tengo un interlocutor ni soy alguien frente a él. Qué distinto. Vean la historia de Israel. Alguien que se acerca e interpela y nos hace pensar. Una persona que me hace sentir persona. Una realidad libre que desde su propia libertad se acerca y me hace sentir libre. Deuteronomio 30, 19. Mira, te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él. Pues en esto está tu vida. Así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé tu Dios juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El texto comienza con una invitación que apela a nuestra libertad y a nuestro pensamiento. Elige la vida. Tienes posibilidad de ir por uno u otro camino. Estamos ante una de las expresiones más claras de la libertad del hombre para trazar su propio camino, lejos de los determinismos y fatalismos del mundo antiguo y moderno. Fatalismos del mundo antiguo y moderno. Los fatalismos nos hacen víctimas. La libertad nos hace protagonistas. Aún en circunstancias tan concretas como las que estamos viviendo, ¿somos víctimas o somos protagonistas? ¿Queremos cambiar este país desde nuestra libertad y convicción o somos solo víctimas de un destino y queremos que el destino nos cambie nuestra realidad? Así se llame Dios o gobierno. La realidad es forjada por las decisiones del hombre, que debe elegir siempre entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, y desde ahí construir su realidad. Uno de los momentos de mayor densidad religiosa de toda la historia, no solo la historia de Israel, es el que nos relata el libro del Éxodo con la historia de Moisés, que era un pastor de ovejas, trabajaba todos los días, como tenemos que trabajar todos, cuidaba ovejas, y ni siquiera eran suyas, eran de su suegro, que no ha de haber sido muy agradable hacer esa tarea. Y su trabajo era una rutina, como es la rutina de todos los días. Hace 3.200 años, Éxodo 3, 1, 15. Pero podría ser la historia de cualquiera esta mañana cruzando esta ciudad. La rutina de ir a trabajar. Salir, recorrer el mismo camino, ver el mismo panorama y cuidar ovejas. ¿Se pueden imaginar algo más rutinario y algo más aburrido? Lo único que hay que ver es que las ovejas no se salgan del redil y estén alimentándose. Pero un día este hombre que trabaja arduamente decide ir más allá de su rutina. Dice el texto, se fue un poco más allá a arriesgar. Y entonces empieza a abrir los ojos y empieza a contemplar el horizonte con más cuidado. Es un terreno que no conoce y las ovejas pueden fácilmente dispersarse. Es el desierto. ¿Qué puede haber en el desierto? Nada. Y sin embargo,
atento a esa realidad que contempla, comienza a ver que una zarza arde sin consumirse. La zarza son ramas secas que se queman, que no es ningún fenómeno extraño porque con el calor y el peso del mediodía, las ramas secas se incendian solas. Pero él observa algo extraño. ¿Por qué se quema y no más bien no se quema? Y se acerca para analizar cuidadosamente este fenómeno que le llama la atención. Vean ustedes lo que hace este hombre realizando su trabajo rutinario, donde nada nos sorprende, pero un día da un paso adelante y comienza a descubrir en pleno desierto que hay cosas nuevas y admirables. Yo me pregunto si nosotros en medio de esta realidad que vivimos, a veces ya tan acostumbrados, ¿no nos sorprende nada? ¿Qué habría hecho Moisés si ve funcionar un microondas? Que nosotros, lo único que nos llama la atención es porque nos falla y empezamos a golpearlo. ¿Por qué se quema esta zarza y no más bien no se quema? Es su pensamiento, su inteligencia, el hombre curioso, que va a descubrir algo nuevo en la realidad. Porque el hombre ensimismado, rutinario, sin iniciativas, sin inquietudes, podrá estar frente a este mundo maravilloso y no descubre nada, nada lo motiva. Pero en el desierto, al acercarse con su inteligencia, con sus sentidos, con su inquietud, descubre a Dios. Se acerca y escucha aquella voz que le dice: quítate tus sandalias. Estás en un terreno sagrado, que podemos traducir como: quítate tus seguridades. Llegaste hasta aquí, hasta el límite de la realidad, y quieres saber qué hay detrás de la realidad. Quítate ya tus seguridades. Da un paso a un nivel nuevo. Ya no es solo tu inteligencia, tus cálculos, tu mirada. Quítate tus sandalias. Y es este signo del acercarnos al espacio sagrado y religioso sin nuestras seguridades. Y entonces se encuentra con la realidad de Dios. ¿Quién es Dios? Alguien cercano, alguien sensible, que nos conoce y se preocupa de nosotros. La manifestación más profunda de Dios en el Antiguo Testamento está aquí. Es un Dios que se acerca a su pueblo para transformar una realidad que no debe ser. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor en presencia de sus opresores. Conozco sus sufrimientos y he bajado. Dios desciende, Dios baja para librarle de la mano de los egipcios y para que suba. Dios baja para que nosotros subamos, para que suba a esta tierra buena y espaciosa, una tierra donde hay abundancia de leche y miel. Este es Dios. Moisés le hará toda una serie de preguntas. A pesar de todo, no dejó todas sus seguridades, ¿verdad? Porque lo primero que le dice: vas a ser tú, protagonista. Dios hace las cosas a través de nosotros. Ve con mi pueblo, ve al faraón, saca a mi pueblo. ¿Y quién soy yo? Pero lo más importante, ¿y quién eres tú? Si me preguntan quién eres, ¿qué voy a decir? Pues mira, este es mi nombre para siempre y por él seré invocado de generación en generación. Así dirás a los israelitas: yo soy el que soy,
me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy. Debemos destacar ante todo que la revelación del nombre de Dios significa la revelación de su propio misterio. Cuando Jacob lucha en aquel texto que recordábamos con Dios, le pregunta: ¿y quién eres? ¿Cuál es tu nombre? La respuesta es: ¿por qué me quieres conocer? Pero en esta nueva escena, Dios revela su nombre y además dirá: así quiero que me conozcan siempre, de generación en generación. La revelación de su propio misterio en relación a nosotros. El misterio de Dios en sí mismo permanece inaccesible, pero no así lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Así pues, no se trata de saber un nombre, cómo se llama Dios, sino se trata de conocer quién es, qué significa, porque este nombre revela el misterio de aquel que es el principio de todo. Y nos ha dicho: yo soy el que soy. Pero este nombre tiene también una mayor cercanía. Este nombre está expresado en griego, tal como lo conocemos y lo manejamos siempre. Yo soy el que soy. Ego eimi hoon. Y por supuesto esto nos lleva a un terreno, hablando de los griegos, a un terreno indiscutiblemente filosófico. Y los filósofos son también los creadores de la política, la política, la teoría política, porque la política la hacemos siempre. Pero entonces aquí está el principio de todo, que debe estar considerado como realidad fundante de todo. Yo soy el que soy, yo soy el ser, yo soy el principio de todo, y yo soy el que comunico el ser. ¿Cuántas cosas más podrá decir un filósofo? Alguien que no sabe lo que es esto, yo soy el que soy. Le podrá parecer una respuesta hasta agresiva: a mí ni me preguntes, yo soy quien soy. Pero la respuesta es más profunda. Él es el que está al principio y el que es la base y fundamento de todo. Es el ser mismo. Pero debemos hacernos una pregunta: ¿qué fue lo que entendió Moisés en el desierto? Él no era un filósofo. Y con él el pueblo de Israel en aquel tiempo, que era un pueblo esclavo. Por supuesto que no podemos pensar que aquel pastor de ovejas hubiera comprendido una lección filosófica sobre la revelación del nombre de Dios, menos en los israelitas, que vivían en medio de la pobreza y la injusticia. Sin duda, en aquellas circunstancias, la comprensión que tienen tanto Moisés como el pueblo de Israel es otra. En primer lugar, el término en hebreo original no está en presente, está en futuro. Y se parece al to be en inglés, ser o estar. No es nada más yo soy, sino también puede significar yo estoy. Y en el futuro, efectivamente, nos encontramos con otra clave de comprensión. Cuando te pregunten quién soy, diles que yo soy el que seguiré estando siempre junto a ti. Es una presencia continuativa. He estado con tus padres, soy el Dios de tus padres. Seguiré estando siempre junto a ti para salvarte, para llevarte a la libertad, a la realización. Este es Dios para nosotros, el que estará siempre con nosotros para nuestra salvación. Así quiero ser conocido siempre. Un Dios cercano, sensible, comprometido, generoso, y que estará siempre con nosotros. No olvidemos el nombre de Jesús, Emmanuel Yeshua, Dios con nosotros para nuestra salvación.
Y aquí está expresada esta radicalidad del pensamiento bíblico como compromiso de Dios con nosotros, que debe traducirse también en una realidad de nosotros como personas y sociedad. Mientras el pueblo de Israel sufre por la opresión, la esclavitud y la pobreza, experimenta la cercanía de Dios para darle consuelo, conducirse a la libertad. Y Moisés será el caudillo, el intérprete de la voluntad de Dios, el realizador de esta experiencia. Una experiencia en la que Dios se manifiesta como compromiso para transformar el desorden de la injusticia en el orden de la libertad. Así me conocerán para siempre. Lo que está viviendo el pueblo de Israel en todas esas circunstancias es el desorden de la injusticia humana, la esclavitud. Lo que Dios viene a restaurar es el orden de la libertad para que este pueblo vuelva a ser protagonista de sí mismo. Israel debe poner su fe en un Dios que está comprometido para transformar una realidad. Y este Dios pide una correspondencia con esta misma actitud, de tal forma que la fe en Yahvé, pronunciamos ahora este nombre de donde procede todo esto que estamos expresando, Yahvé, expresa yo soy el que soy en griego, o yo soy el que seguiré estando contigo en hebreo. Esta expresión pide una correspondencia que lleva necesariamente al compromiso y a la sensibilidad con nuestra propia realidad. La actuación de Dios en la historia, como vemos, tiene necesariamente un efecto político, porque propicia una serie de acciones en orden al bien común y a la realización personal ahí implicada. Todo ello culminará con la expresión de la ley de Dios, porque el pasaje siguiente a esto de lo que estamos comentando es el encuentro ya no de Moisés, sino ahora del pueblo liberado en el Sinaí. Culmina con la expresión de la ley de Dios, los famosos 10 mandamientos, con todo su significado y trascendencia para la realización personal y social. Con todo su significado y trascendencia, los 10 mandamientos para la realización personal y social. Yo no sé en qué están pensando muchos políticos, y hablo de políticos que están en nuestra Cámara de Diputados y Senadores hoy, cuando dicen, esos que defienden la vida lo hacen por argumentos religiosos, no vale. ¿De qué están hablando? ¿Defender la vida es un asunto religioso o es un asunto político? Los 10 mandamientos, con todo su significado y trascendencia para la realización personal y social. Por una parte, la afirmación de la soberanía y centralidad de Dios para dar fundamento al comportamiento humano. Los 3 primeros mandamientos, que no es otra cosa sino reconocer que no somos el principio, que hay otro principio, del que nosotros participamos. Si lo vemos desde un lenguaje meramente político, nosotros no somos autónomos, no somos los que ponemos la ley, porque no somos el principio de todo, somos parte de todo un proceso, el culmen de ese proceso. Y los 3 primeros mandamientos hablan de eso. Se puede expresar en un lenguaje político
pero se puede expresar en un lenguaje filosófico y en un lenguaje religioso, o en un lenguaje filosófico y político. Nosotros no somos el principio de todo, no somos el principio de la ley, somos parte de un proceso al que estamos sometidos. Y los 3 primeros mandamientos hablan simplemente de eso. No tengas frente a ti, no pongas frente a ti ninguna imagen que no sea el principio auténtico. Nada de lo que está arriba, en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y la siguiente y última parte es la exigencia ética y moral en las relaciones humanas que fincarán toda la exigencia personal y la convivencia social, los 7 mandamientos restantes. No hay una expresión con mayor incidencia política que el contenido de estas tablas de la ley. ¿Ustedes creen que ya está pasado de moda no robarás? ¿Ustedes que ya creen que ya no importa no desearás a la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójima? Es decir, hay que establecer principios de la convivencia social. ¿Y ustedes creen que ya está fuera de moda no matarás? O vamos a ponerlo en los términos de la relación de una sociedad que debe tener una estructura donde hay responsabilidades. ¿Obedecerás a tus padres? Que no es otra cosa sino plantearnos el horizonte de las leyes, de la relación desde una familia, el hijo hacia sus padres y los ciudadanos a una estructura de convivencia social. ¿Creen ustedes que los anárquicos son el modelo de la sociedad que progresa? ¿Que puedo ir y destruir lo que quiera sin ninguna consecuencia? No respeto nada, no reconozco que hay instituciones que deben ser respetadas por el bien común. Respeta a tus padres, obedece a tus padres, es la base de todo lo que vendrá después. Es una familia que después viene a ser un Estado. La acción del Espíritu de Dios marca su entrada a nuestra historia, se manifiesta en hechos extraordinarios, transforma nuestra enfermedad y limitación con su palabra, establece nuevos valores y nuevos principios para la humanidad, superando, no anulando, sino superando la antigua ley, y nos muestra a Dios mismo con un rostro cercano para iniciar en medio de nosotros el reino de Dios. Ejerce en todo momento una atracción irresistible, su mirada, su palabra, su persona. Nadie puede quedar indiferente, nadie puede sustraerse a su acción. Y aquí está el contexto de nuestra fe en Cristo, que ya no solo es en el Dios del Antiguo Testamento, sino en la plena presencia y experiencia de Dios en nuestra historia. La fe en aquel que todo lo puede pasa a través de Cristo. Y Él mismo no todos, ¿verdad? Es bueno aprendernos todos. Pero la síntesis de la ley y los profetas está en amar a Dios sobre todas las cosas. En el momento en que olvidamos que hay un principio anterior a nosotros, todo se descompone. Porque entonces nos quedaremos en el amor a nosotros mismos y no en lo que le da orden
realidad y sentido a lo que somos nosotros mismos. Pero Jesús es siempre revolucionario y nos dirá que esto se sintetiza en una expresión: ámense. De manera imprevisible, ámense unos a otros como yo los he amado. Y aquí concluyo con algunos desafíos que tienen toda una incidencia en la realidad social y política desde esta enseñanza de Jesús. El amor a Dios como amor al prójimo. No ha venido a cambiar ni la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento. No quitará el sentido radical de exigencia personal y social, sino que lo llevará a una expresión mucho más concreta. Todo se resume en el amor a Dios, sí, sobre todas las cosas, pero este amor pasa como con hermano. El amor con que Jesús nos ha amado podemos conocerlo, sí, recorriendo toda la vida de Jesús. Todo el Evangelio es esto. Habría que pasar página por página para poder entender esa frase, ¿no? Ámense como yo los he amado. Y llega hasta la cruz. Se acerca a todos para redimirnos y rescatarnos desde la muerte y abrir un espacio nuevo y un horizonte nuevo de esperanza, que es la plenitud a la que Dios nos llama. Así que amar a Dios sobre todas las cosas se convierte en un compromiso hasta la entrega total por los demás. La superación total del egoísmo, la búsqueda del bien común.